Los telares son finalmente herramientas, tanto industriales como manuales, para hacer un elemento textil. En general, los telares tienden a ser de madera, es algún tipo de bastidor o una superficie que contiene clavos o pines para urdir y luego tramar. Se pueden hacer telas, se pueden hacer dibujos, objetos tanto utilitarios como más bien decorativos. Hay telares para cada tipo de persona, en verdad hay muchísimos tipos, dependiendo de lo que quiera lograr, lo que quiera tejer. Y es un universo completo de posibilidades. Bueno, yo me dedico particularmente a los telares de bastidor. Telares de bastidor que sirven para tejer al bies o diagonal. Es decir, figuras geométricas como cuadrado, triángulo, rectángulo, hexágono, que se traman y urden, o urden y traman al mismo tiempo. Por lo tanto, el resultado es rápido y es muy simple de tejer. Entonces, esa sensación de orgullo por algo logrado se obtiene muy rápidamente, lo que permite que la gente que sigue esta técnica se motive muy rápido a seguir tejiendo, al ver lo que hicieron en tiempo récord. O sea, es decir, un cuadrado tejido, que es particularmente lo que yo más exploto dentro de las figuras geométricas de telar. Un cuadrado como este pueden terminarlo en 15, 20 minutos fácilmente. Me gusta esta técnica porque desde algo muy simple se puede hacer algo muy complejo o desde algo muy sencillo se puede hacer algo muy interesante, innovador, sorprendente. Termino de tejer un cuadrado, luego hago más cuadrados y se hace una especie de patchwork de cuadrado y creo cosas más complejas como una prenda de vestir, un objeto decorativo, etcétera. Me gusta porque la gente es capaz de lograr cosas rápido, me gusta porque no exige grandes capacidades de ningún tipo, ni de motricidad fina, por ejemplo, porque se teje con lanas gruesas, porque para la vista tampoco es tan exigente, porque no requiere hacer un patrón complejo, mezclar muchísimos colores para lograr cosas interesantes. Al estar el cuadrado tejido inscrito en el telar, nunca se va a deformar al tejerlo, como que a cualquier persona le puede resultar algo bien. Eso es lo que yo creo que más me gusta esta técnica. De todo, o sea, un sencillo cuadrado puede ser un posavasos o podría llegar a ser algún tipo de paño, y luego uniendo varios cuadrados son cosas mucho más complejas. Todo tipo de vestuario, como el ejemplo de atrás, ponchos, chalecos, bufandas, estos guantes sin dedos, por ejemplo, se puede mezclar con otras técnicas. Luego, cosas para la casa muy simples como una frazada, una manta, que no es más que unir varios cuadrados, ni siquiera es mezclar distintas formas, ni hacer tantos patrones complejos, simplemente unir cuadrados. Se pueden hacer muñecos, se pueden hacer vestuarios de muñequitas, se puede hacer objetos, se pueden hacer cobertores de libro, en fin, las posibilidades son infinitas. Luego, una segunda etapa, si una persona aprende puntos, aprende a mezclar colores, tiene un desarrollo más de diseño o más artístico, por supuesto que las posibilidades se vuelven a ampliar, así que de alguna forma son exponenciales. Sin duda, al ser una actividad 100% creativa, eh, tiene beneficios terapéuticos per se. Es decir, ya el solo hecho de poder la persona concentrarse en una actividad y perderse en esa actividad, esto es como una especie de meditación, como sin querer, el concentrarse en algo, empezar a divagar la mente y dejar atrás problemas, simplemente concentrarse en lo que uno está, pero sin tener como una preocupación de lo que pasó y lo que va a pasar, sino que centrado en el ahora y el ya, es sin duda algo que permite trabajar por horas y perder esa conciencia de lo que se está haciendo, avanzar bueno, provocar una serie de beneficios que ya sabemos que se han descubierto, se han empezado a investigar. Partió un poco en el tema del tejido, pero ya se sabe que en cualquier actividad manual los beneficios al final de la calidad de vida de la persona son notables.
Entonces, eh, por supuesto que esa es una razón que a mí me lleva a realizar este tipo de actividades. Particularmente en el caso de mi marca, mis clientas son en general sobre 50 años y muchas de ellas se ven llamadas a hacer esta actividad en particular porque han tenido que dejar técnicas que requieren más, por ejemplo, una vista mejor o mayor motricidad como el bordado, como palillo. Y en esta actividad han visto la posibilidad de poder seguir haciendo manualidades, poder seguir creando cosas tanto para ellas como para regalar o incluso vender, pero sin verse limitadas finalmente. Poder seguir haciéndolas sin que les exija tanta habilidad o capacidades físicas. Bueno, así que respondiendo a estas preguntas, quise motivar a todo aquel que quiera practicar esta técnica. Es 100% creativa. Yo creo que si llevo 14 años en esto, fui realmente hasta ahora no he visto morir las ideas, sino que al revés uno como que se va retroalimentando constantemente. De hecho, uno ve otras técnicas y se le ocurre cómo adaptarla a este telar de una forma muy sencilla. Son un montón de posibilidades que hay solamente al lograr una pieza, ya sea más simple de un color o incorporando puntos, o bien haciendo costuras entretenidas, o sea, piezas de un color y luego jugándosela en la unión. Así es que es en verdad algo que podría motivar a cualquiera a seguir. Así que las dejo invitadas a crear con telar de bastidor.